algo quería impedir que estuviéramos aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Y yo creo que es válido, porque mire, en desde que nos convertimos hasta la fecha, tenemos una pelea con el diablo. El diablo nunca va a querer que hagamos las cosas que Dios quiere que hagamos. Nunca va a querer, nunca. Siempre va a poner algo enfrente o va a usar a cualquier persona para que nos impida venir a la casa de Dios. Inclusive, fíjese, puede usar hasta al esposo, a la esposa o a lo que usted más quiere. Fíjese qué tan duro es, ¿verdad? ¿Es duro ser cristiano? Sí. Pero ¿sabe qué? Tenemos a un Dios ganador, a un Dios que todo lo puede, a un Dios que ganó todas las victorias, mire, ganó todo, y es el dueño de todo. Así que estamos al lado de Él, ¿no? Y somos hijos de Él. Entonces no tenemos que tener ni temor, ni miedo, ni nada. El diablo va a seguir luchando para que nosotros no estemos donde Dios quiera que estemos, ¿verdad? Amén. Así que hoy, esta mañana, les iba a decir algo del Día del Padre, pero no, mejor otro día les digo. Hoy vamos a hablar de la voluntad de Dios. A usted y a mí se nos hace difícil hacer la voluntad de Dios, ¿verdad? Honestamente, ¿verdad que sí? A mí se me hace difícil. Y yo creo que a usted también. Porque vivimos en un mundo loco. En un mundo que no está, que la mayoría no está de acuerdo en lo que dice Dios. Es más, muchos ni creen en Dios. Fíjese. Así que es una batalla constante. Para esto, mire, usted vaya a su Biblia ahí y busque Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 7. Pero antes de que empecemos, acompáñenme a orar. Incline su rostro y oramos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque permitiste, Padre, que estuviéramos aquí en esta tu casa, Padre, para adorarte, para bendecirte, para decirte gracias, papá, por todo lo bueno y grande que has sido con cada uno de nosotros, Señor. Hoy, Padre, esta mañana, Señor, yo te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que los despojes de toda preocupación, de todo sueño, de toda cosa que esté pensando en hacer después del servicio, Señor. Que hoy, esta mañana, Señor, se entregue completamente a ti. Espíritu Santo, que seas tú entrando en el alma y corazón de cada uno de mis hermanos esta mañana. Quita toda pesadez, quita toda preocupación, quita todo sueño, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Señor, y que lo que vayamos a decir hoy, Padre, sea de bendición y no de maldición, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1 al 7, dice: por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más, porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que es apartáis de fornicación. Cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿Se fija? Así que todos deberíamos de hacer la voluntad de Dios. Pablo, con estas amonestaciones, comienza sus instrucciones para los creyentes en Tesalónica. La voluntad de Dios está claramente establecida en muchas partes de la Biblia. Si usted ha leído la Biblia, usted se va a dar cuenta que la voluntad de Dios es perfecta, no se equivoca. Pero a veces a nosotros nos cuesta trabajo hacer la voluntad de Dios. Miren, número 1, nos cuesta trabajo venir a la iglesia.
Número 2, nos cuesta trabajo leer su palabra. Número 3, nos cuesta trabajo orar. Fíjense, esas 3 cosas. Si nosotros hiciéramos esas 3 cosas como Dios lo manda, estaríamos haciendo la voluntad de Dios. Porque estaríamos en completa comunicación con Él, día y noche. Nuestros sueños no serían tan feos si leyéramos la palabra antes de irnos a acostar. Pero si nos ponemos a ver una película, ¿qué vamos a soñar? Vamos a soñar lo que vimos en la película. Pero si leemos la palabra y leemos alguna historia de la Biblia, ¿qué vamos a soñar? Vamos a soñar palabra de Dios. Fíjense que hay cristianos que todavía ven películas de terror. ¿Y saben lo que hace un cristiano mirando películas de terror? Abriéndole puertas a Satanás para que entre a su dormitorio, a su casa y con sus hijos. Eso no lo debería de hacer ningún cristiano. Fíjense que aunque tengamos dificultades para aplicar la voluntad de Dios en nuestras decisiones diarias, está claro que la voluntad de Dios incluye la santidad del corazón para el creyente. Esa es la voluntad de Dios. El cristiano moderno no quiere escuchar sermones que desafíen su consagración al Señor, sino aquellos que endulcen sus oídos de cosas positivas, especialmente aquellos que levanten su ánimo. Hay mucha gente que viene a la iglesia y que si oye un mensaje confrontativo, dice, esto fue debut y despedida, porque yo ya no vuelvo. Si así no me llevo, dice. Porque les molesta. Pero mire, un cristiano que escucha y que lee la palabra, mire, no actúa de esa manera. Porque cada cristiano que viene entra por esa puerta debe estar dispuesto a que Dios le va a hablar de 3 maneras. Dios le va a hablar por consejo, lo va a reprender o lo va a enseñar. Y nosotros tenemos que estar listos para lo que vamos a recibir. Fíjense que cuando yo me convertí, yo siempre, no inmediatamente, pero después pasaron 1 año, 2 años, ya lo único que yo le decía al Señor entrando a la iglesia, Señor, ¿qué me vas a decir ahora? ¿Me vas a regañar? ¿Me vas a aconsejar o me vas a enseñar? Y muchas de las veces yo veía que el pastor decía algo y yo volteaba y le decía a mi esposa, de seguro que tú le platicaste algo porque todo lo que está diciendo es para mí. Fíjense hasta dónde llegamos. Pero no debe de ser eso. El Espíritu, mire, yo no sé lo que usted está pensando ahorita, pero el Espíritu Santo sí sabe lo que usted está pensando ahorita y dónde está su mente, si está aquí o anda divagando en otras cosas. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo con esta palabra? Va y la entrega a la persona que la necesita o a las personas que las necesitan. Por eso es que es importante que leamos la palabra, porque vamos a conocer de quién viene. Si viene del diablo o viene del Espíritu Santo. Por eso es que hablar de santidad no es un tema que les gusta a muchos. El tema de la santificación es uno de los más nombrados en la Biblia. Miren lo que dice la palabra. Sin santidad nadie verá a Dios. Fíjense. No hay otro libro que describe el grado de santidad que debamos obtener como lo hace el libro de Levítico. Lea usted el libro de Levítico, todo completito, y verá lo que el Señor le dice. El libro de Levítico resalta el llamado a ser santos porque nuestro Dios es santo. ¿Y nosotros qué somos? Fuimos hechos a imagen y semejanza de Él, ¿verdad? Dice la palabra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Santos igual que Él, porque Él es santo. En Levítico capítulo 19, verso 2 dice, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles,
Fíjese, santos seréis, porque santo soy yo, Jehová vuestro Dios. Fíjese lo que dice el Señor. Si Él es santo, y si usted es hijo de Dios, y yo soy hijo de Dios, debemos de ser santos también. Nadie podrá hacer la voluntad de Dios sin una vida santificada. Necesitamos santificarnos. Necesitamos dejar todo lo pasado y empezar a vivir el presente. Romanos 12, del 1 al 2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, fíjese, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Fíjese, es santo y agradable a Dios. Tenemos que presentar nuestros cuerpos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Fíjese. O sea, no tenemos que seguir viviendo como vivíamos antes, ni conformarnos con lo que vemos en el mundo, sino transformarnos a otra nueva vida. Porque es lo que quiere Dios, que la voluntad de Dios sea agradable y perfecta. Y si no hacemos la voluntad de Dios, somos imperfectos. Seguimos siendo cristianos y decimos que somos hijos de Dios, pero vivimos una vida que no le agrada a Dios. Dios tiene planes perfectos para usted y para mí, y para sus hijos. Él quiere que seamos personas transformadas, con la mente renovada y que vivamos para honrarlo y obedecerlo, ya que Él solo quiere lo mejor para nosotros. Tanto que dio a su Hijo para que nosotros tuviéramos una nueva vida en Él. Fíjese. Fíjese todo lo que hace Dios por nosotros. Por eso debemos ofrecernos con alegría para su servicio, como un sacrificio vivo. Cuando presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, comprobamos que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. A la luz de esto consideremos el tema sabiendo que sin santidad nadie verá al Señor. Nadie. ¿De qué sirve que nos las pasemos años y años y años en una iglesia? Y siempre soy cristiano, voy a iglesia, tengo pastor, tengo esto, pero vivimos sin santidad. Vivimos como quiera, o sea, bien fácil así. Vivimos como nos da la gana. ¿De qué sirve? Hebreos 12:14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Se ve que la palabra es la que nos llama a santidad. La santidad está unida con vivir en paz, una relación correcta con Dios, nos lleva a una relación buena con los hermanos en Cristo. ¿Cuántos hermanos hay que no se hablan? Cristianos. No, yo no le hablo a él. ¿Por qué? Porque no me saludó. Pasó por enfrente de mí, ni siquiera me dijo, ¡ay! ¿Cuántos hay así, hermanos? En serio, de verdad. Yo conozco hermanos que no me hablan, porque no les hablo yo a ellos, dice. Fíjese. Y ellos también tienen celular. ¿Por qué no dan el paso de fe, verdad? Y me hablan. Aunque no siempre debemos de llevarnos bien con los hermanos. Aunque no siempre vamos a sentir amor por otros creyentes. Debemos procurar la paz en la medida que estemos llegando a ser más como Cristo. Quizás el mundo me diga, dice, no, el hermano no me habla, pero yo lo voy a saludar. Y mucha gente dice, no, pues que eres un hipócrita. No, eso no es hipocresía. Es ser como Cristo. Cristo saludaba a todo el mundo. Él hablaba con todos. ¿Por qué nosotros pensamos que no, con este sí, con este no, con este sí, con este no? No, este me cae gordo.
Si Cristo no lo hacía, ¿por qué lo hacemos nosotros? La voluntad de Dios y el significado de la santificación es un proceso que se inicia en la conversión. Por eso es tan importante que cuando nos convirtamos y aceptemos a Jesús como nuestro Salvador, que inmediatamente agarremos un mentor, para que ese mentor nos enseñe a leer la palabra. Yo conozco aquí, hay personas que cuando se convirtieron, tomaron a mi esposa como mentora. Y hasta el día de hoy están aprendiendo a leer la palabra, a orar. Cualquier cosa que necesiten le hablan por teléfono. ¿Por qué? Porque es importante que cuando nos convertimos, empecemos inmediatamente. Acuérdese que Dios nos perdonó de todos nuestros pecados y estamos limpiecitos. Si no actuamos y empezamos a meter a nuestra alma, a nuestro cuerpo, palabra de Dios, mire, el diablo va a venir y va a meter otra vez las cosas. Necesitamos que cuando nos convertamos, empezar lo básico, que es congregarse. Después buscar un mentor y que nos enseñe a leer la palabra, que nos enseñe a orar, que nos enseñe a entender por qué dice esto, por qué no, por qué sí, por qué. Todo eso, para poder ir ganándole la batalla al diablo, para que el diablo no se meta con nosotros, ni con nuestra familia. A veces es duro, más con las amas de casa, ¿verdad? Que tienen tantas cosas que hacer y tener que tener un tiempo de leer la palabra, un tiempo de oración, un tiempo de devocional, un tiempo para estar con la mentora o con el mentor para que le enseñe a leer la palabra. O cualquier duda que tenga. Eso es importantísimo, hermano. Importantísimo, importantísimo es. Primera de Corintios 1:30 dice, mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Fíjese todo lo que hizo Él por nosotros. Dios es la fuente y la razón de nuestra relación personal con Cristo. Y como resultado tenemos la sabiduría de Dios. Somos aceptables delante de Dios. Somos puros y santos ante Dios. Perdonados debido a que el castigo de nuestros pecados fue pagado por su Hijo Jesucristo. Fíjense todo lo que Él hizo. Y no solo eso, tenemos un abogado que es Jesucristo, que está sentado a la diestra del Padre. Este versículo nos habla de una seguridad eterna en el momento de conocer a Cristo. Sucedieron varias cosas, entre ellas hubo una justificación, una redención y una santificación. Eso sucedió en nosotros. Esto último es el proceso que comienza en la conversión del pecador, por medio del cual el Espíritu Santo de Dios nos va haciendo más como Cristo y más libres de la influencia del pecado. Pero en muchos cristianos sucede todo lo contrario, porque cuando se convierten, y mire, este país está lleno de gente que se convirtió, pero no conoce la palabra, no sabe orar, y él dice que es cristiano, pero no conoce la palabra. ¿Por qué? Porque no se ha dejado discipular. Se convirtió, pero no empezó a estudiar la palabra. No empezó a conocer a aquel que dio la vida por él. Por eso hay muchos cristianos que todavía dice que son cristianos, pero viven una vida en derrota. Viven una vida que no le agrada a Dios. Viven viviendo haciendo su voluntad y no la de Dios. Este proceso continuará durante toda nuestra vida y finalizará. Fíjese, si usted piensa que usted se va a graduar de cristiano, ¿sabe cuándo se va a graduar usted de cristiano? Cuando esté en la presencia del Señor. Cuando esté enfrente ahí y que el Señor le diga, a ver, ¿qué hiciste? ¿Qué hiciste con los hijos que te di? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con el trabajo? ¿Qué hiciste cuando te convertiste a mí? ¿Qué fue lo que hiciste? ¿A quién ganaste para Cristo? Todo eso nos lo va a preguntar. Allá es donde nos vamos a graduar. Aquí no.
Mire, este proceso continuará durante toda nuestra vida y finalizará cuando se dé nuestra glorificación. ¿Sabe cuándo va a ser eso? Ocurrirá cuando Cristo venga por su iglesia. Fíjese. O sea que nos queda rato todavía. Quizás a lo mejor ni siquiera veamos la venida del Señor, nos graduemos antes de tiempo y nos vayamos a la presencia del Señor. Pero el Señor es grande y poderoso, así que nuestra santificación sucede en tres fases: posicional, progresiva y final. Mire la primera. Esto es en lo que hemos creído en Cristo. Esto es en los que hemos creído en Cristo. Ya hemos sido separados y santificados por su obra. Esa es la idea posicional. Cuando nos convertimos, fuimos separados ya del mundo. Ya no pertenecemos al mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Ya no somos terrícolas, somos cielícolas, fíjese. Somos del cielo, fíjese. Los creyentes estamos siendo santificados en el presente. Esta es la idea progresiva. Vamos caminando ¿con qué? Con Cristo, leyendo su palabra, orando, congregándonos, haciendo la voluntad de Dios, que cuesta trabajo, cuesta mucho trabajo, pero acuérdese que es más grande el que está en usted que el que está en el mundo. Amén. Eso tiene que ver con nuestra lucha diaria. Mire, usted, nómbreme un cristiano que no lucha diario. ¿Sabe cuál es el cristiano que no lucha diario? El que no hace la voluntad de Dios. Porque el diablo dice, este no me preocupo. Este va a la iglesia, pero cuando viene es un diablo, igual que yo. O sea, no hace la voluntad de Dios. Ese es el cristiano que no lucha, ni batalla, ni nada. ¿Por qué? Porque no está haciendo la voluntad de Dios. Pero el cristiano que está luchando a diario, por salir adelante, por tener un mejor trabajo, por venir a la iglesia, por hacer lo que Dios le ha mandado hacer, mire, es una lucha. Entre más usted se va metiendo en los caminos del Señor, usted va luchando más y más y más. Esto no termina, hermano. Si usted dice, ya soy cristiano, ya me voy a ir al cielo, ya no voy a hacer nada, me voy a sentar. No, olvídese. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Olvídese de eso. Acuérdese que el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Acuérdese. Esto tiene que ver con nuestra lucha diaria, la que se da entre el espíritu y la carne. ¿O usted no lucha con la carne y con el espíritu? Sí, yo lucho. A diario luchamos con eso, porque la carnita no quiere venir a la iglesia, la carnita quiere ir a otra parte. Y el espíritu dice, no, llévame a la iglesia. Y la carne dice, no, está mejor para acá. ¿Cierto o no es cierto? ¿Verdad que sí? Pero es una lucha a diario. Pero cuando tenemos el conocimiento de la palabra y estamos con Dios constantemente en comunicación con Él, buscando su presencia, mire, usted va a vencer la carne. Usted tiene todo el poder para decirle, carnita, te aguantas, porque hoy voy a la iglesia. Hoy no voy a donde me están invitando, hoy voy a la iglesia. Y usted la vence. Pero hay veces que no. Esa es la fase final, la lucha que tenemos como cristianos, es que seremos santificados en el futuro, cuando ya no tengamos este cuerpo. Fíjese, esa es la lucha final. Pero mientras estemos aquí en el mundo, vamos a seguir luchando. Pero fíjese que tenemos un antídoto, que es la palabra. Si usted es un cristiano y no lee la palabra, usted va a batallar más que un cristiano que lee la palabra. Va a sufrir más y va a empezar a renegar y va a empezar a decir, oye, pues si yo voy a la iglesia, pero quisiera que el ángel de Jehová me viniera y le dijera,
pero sí vas a la iglesia, pero no lees la palabra. No conoces al que te salvó. Necesitas leer la palabra que te dijera, ¿verdad? Necesitamos estudiar la palabra. Así que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Hacer la voluntad de Dios es nuestra santificación. Este es el propósito de Dios. Romanos 8:29, miren lo que dice. Porque a los que antes conoció, o sea, usted y a mí, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese, Jesucristo, aparte de ser nuestro Padre, es nuestro hermano. Cuando hablamos de la voluntad de Dios, nos referimos a aquellas cosas que Dios lleva a cabo en sus propósitos eternos. Y cuando afirmamos que la voluntad de Dios es nuestra santificación, estamos declarando que el propósito de Dios es hacernos santos y saber que su trabajo en nosotros no termina hasta que lleguemos a ser santos. Fíjense. Él sigue trabajando en nosotros. A veces Dios está trabajando a diario en nosotros. Nosotros somos los que le decimos a Dios, espérate tantito, dame un año sabático. Y lo paramos y deja de trabajar. ¿Cómo deja de trabajar Dios? Usted deja de congregarse, deja de leer la palabra, deja de buscar su presencia. Usted ya a Dios lo hizo un ladito. Y le dijo, déjame aventarme este año sabático. Voy a descansar. Fíjese. El plan de Dios es que cada día seamos más semejantes a Cristo. Por eso Pablo dice que a los que Dios conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Fíjese que hay muchos creyentes que ignoran lo que son y lo que Dios quiere que lleguen a ser. Muchos que no conocen todavía el propósito que Dios tiene para ellos. Fíjese, yo le voy a confesar algo. Yo ya tenía como 9 años, 8 años de convertido y todavía no sabía para qué Dios me salvó. ¿En serio? ¿De verdad? No sabía para qué Dios. Y me acuerdo en otra iglesia que fuimos, tuvimos una clase para conocer nuestro propósito. Y fuimos a 2 clases, porque las suspendieron, no sé qué pasó, ni nunca investigué. Pero en esas 2 clases yo entendí que yo voy a entender el propósito de Dios en mi vida trabajando en lo que Él me ha mandado a hacer. Trabajando en Él, Dios me va a ir enseñando para qué soy bueno y para qué me salvó y para qué nací en este mundo. Poco a poco Dios va enseñando, poco a poco. Fíjese que a mí toda la vida me gustó ser piloto de avión. Yo quería ser piloto de avión. Y mire lo que el Señor dijo, no vas a ser pastor mejor que piloto de avión ni que nada, déjate de cosas. Pero toda mi vida, desde que estaba niño, a mí me gustaba. Yo tenía un primo que tenía avionetas y varias veces me subí con él. Varias veces. Y me la soltaba cuando estábamos allá arriba. Me encantaban a mí los aviones. Pero Dios tenía otra cosa para mí. Y hasta que entendí lo que Dios tenía para mí, fue cuando ya las cosas se calmaron. Y dije, bueno, voy a hacer la voluntad de Dios. Voy a hacer para lo que Dios me trajo a este mundo. El propósito de nuestra redención es que seamos hechos conforme a la imagen del Hijo de Dios. Y es ahí donde entra la santificación de nuestras vidas. Esto no lo podemos lograr por nosotros mismos, pero sí tenemos que hacer lo que nos corresponde. Fíjense, para poder llegar y hacer la voluntad de Dios y ser santificados, tenemos que hacer lo que nos corresponde. ¿Qué es lo que nos corresponde? Como cristianos y como hijos de Dios, hacer lo básico. Nos convertimos, empezar a llegar a la iglesia, empezar a conocer más de Dios. Usted se va a su casa y en lugar de llegar y prender la televisión, usted mire como ustedes bien
bien abusado y todo, usted se trajo su libreta de apuntes y usted empezó a apuntar. Y dijo, ahorita voy a saber si es cierto lo que dijo el pastor ahí en la iglesia. ¿Sabe que yo lo hacía? Ahí está mi suegra de prueba, yo apuntaba y tengo un montón de apuntes. Cuando ella estaba en el jueves de liderazgo, yo iba y yo apuntaba todo, y llegando a la casa, yo lo corroboraba con la palabra. A ver si era cierto. Qué incredulidad, ¿verdad? Pero es que es bueno. Uno se equivoca a veces. Es bueno saber. Es bueno estar en consonancia con lo que se está predicando. Si usted es un estudioso de la palabra, usted va a conocer todos estos versículos que estamos leyendo. A usted nadie lo va a sacar donde Dios lo ha puesto. Porque la palabra de Dios dice que mi pueblo fallece por falta de conocimiento. Y fíjese que no está hablando del que no lo conoce, está hablando de nosotros, de usted y de mí. Fíjese. Somos nosotros los que tenemos que buscar esa santidad. Porque los que creímos en Cristo somos una obra en construcción. Fíjese. Todavía Dios no ha terminado la obra en mí. Todavía no. Todavía le falta un montón. Y seguimos trabajando. No porque esté aquí atrás de este púlpito, Dios ya terminó conmigo y ya soy un erudito en la palabra y todo. No olvídese de eso. Soy un servidor así como usted. Que el día que Dios le plazca, me dice, siéntate papá, porque vas a escuchar ahora. Así que Dios nos sigue enseñando. Somos una obra en construcción. Dios nunca termina de enseñarnos y de dirigirnos cómo debemos de vivir esta vida. Filipenses 1:5 dice, estando persuadido de esto, que Él comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Fíjese. Él nos sigue perfeccionando, sigue trabajando con nosotros. ¿Alguna vez se ha sentido que no avanza en su vida espiritual usted? Esa es una pregunta. Yo sí me he sentido. Fíjense que hay veces que no sale nada de esto, nada, y yo le digo a mi esposa, pues predica tú, porque yo estoy en blanco. A veces no sale. A veces se siente uno, ya sea cansado o que no avanza. ¿Pero qué tenemos que hacer? Orar y decirle al Señor, Señor, estoy cansado. No puedo más. Quiero seguir, pero mi fuerza, Señor, no dan para más ya. Mi mente es de 30 años, pero mi cuerpo es de 67 ya. Ya me canso. Ay. Cada vez me acerco más al 6-7. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina. Fíjese. Él no deja las cosas a medias. Usted debe conocer cristianos que se dicen ser cristianos. En mi trabajo, casi el 60, el 70% son cristianos, pero no tienen ni pastor ni iglesia. Fíjese. O sea, no dejaron que Dios terminara el propósito en ellos. Hasta ahí llegaron. Se acabó. Cuando Dios inicia un proyecto, lo termina, hermano. Dios lo ayudará a crecer en gracia hasta que termine su obra en su vida. Cuando se sienta desanimado, recuerde que Dios no se da por vencido con usted. ¿Fíjese? A veces cuando usted se sienta desanimado y todo, busque la presencia de Dios y Dios lo va a levantar. Y de allí donde está usted agüitado y desanimado, Dios lo va a levantar. Dios no lo va a dejar caer. Cuando usted se sienta afligido por sus errores y defectos, recuerde las promesas de Dios. No permita que su condición actual le robe el gozo de conocer a Cristo o le impida acercarse más a Él. Si no, mire, vamos a
Isaías, no sé si lo tengas, Sandra, ahí. Isaías 41:10. Mire lo que dice la palabra. Las promesas de Dios, cuando uno está afligido, cuando uno está preocupado, cuando ya no tiene ganas de seguir. Mire lo que le dice el Señor. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Fíjese qué promesa. Cuando usted está triste, cuando usted está agüitado, cuando usted ya no quiere seguir. Fíjese. Dios está como un estandarte ahí listo para ayudarnos. Pero si usted no conoce la palabra, ¿qué va a hacer? Mire, si usted se acuerda de alguna palabrita de esto, usted vaya con el hermano Google y pregúntele. Y ahí le va a dar todo el versículo. No se quede estancado, hermano. No se quede estancado. La voluntad de Dios es que todo nuestro ser sea santificado. Esa es la voluntad de Dios. En 1 de Tesalonicenses 5:23 dice, y Él mismo, Dios de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este versículo nos dice que la voluntad de Dios es el versículo no dice que la voluntad de Dios es por un mayor conocimiento o mayor prosperidad, sino que es por la santificación. Dios espera que todos nosotros sea invadido por su santidad, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea tocado por la santidad de Dios. Fíjense. Al decir espíritu, alma y cuerpo, no se está refiriendo a las diferentes partes de una persona, sino al ser completo de la persona. Es un error pensar que podemos separar la vida espiritual de todo el resto de lo que somos o creer que podemos obedecer a Dios solo un día a la semana. Cristo debe controlar todo nuestro ser, no solo una parte. A veces, yo decía antes, hace muchos años, cuando alguien me hacía enojar, decía, me voy a quitar el disfraz de cristiano y me voy a poner otro y te voy a arreglar, decía yo. No, tenemos que andar con Dios en las buenas, en las malas, en las peores y en las regulares, en todo el tiempo. No podemos decir, voy a dejar lo espiritual y ahora voy a agarrar lo mundano. No podemos. O somos una cosa o somos otra. Para Dios nosotros somos íntegros. Fíjese cómo nos ve Dios. Íntegros. Por eso se refiere a todo vuestro ser y el fin de la santidad. Y el fin de la santidad es para que seamos guardados de una manera intachable hasta la venida de Cristo. Fíjese. No hay otra manera de cómo debemos prepararnos para la venida de Cristo que no sea la de nuestra santificación. Si usted pensaba que sin santidad usted iba a ver a Dios, se equivocó. Tenemos que santificarnos para poder estar en la presencia de Dios. Segunda de Pedro 3:11 dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Fíjense cómo tenemos que andar como cristianos, en santos y con piedad, fíjense. Hagan lo que nos hagan. A veces dice uno, soy manso, pero no menso. Pero por eso tenemos que contestar de una manera que agrade a Dios, no que agrade al diablo y que me quite el coraje a mí y que ofenda a la otra persona. Hay muchas maneras de poder defenderse sin necesidad de ofender ni degradar a la otra persona. ¿Cómo utilizamos nuestro tiempo tratando de acumular? Dice, muchas personas hacen esto.
tratando de acumular bienes materiales o esforzándonos por desarrollar un carácter como el de Cristo. O sea, queremos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Debemos recuperar nuestra condición original. Cuando Cristo habló con los fariseos acerca del divorcio y su gran defensa del matrimonio constituido entre un hombre y una mujer, esto nos enseña que Dios hizo al hombre con un propósito determinado y lo hizo sin pecado. ¿Verdad que estamos de acuerdo en eso? Lo hizo sin pecado. La bendita Eva fue la que lo hizo que comiera, ¿verdad? Entonces, ¿por qué el versículo que leímos nos habla que Dios nos santifique por completo, incluyendo espíritu, alma y cuerpo? Porque el pecado corrompió todo nuestro ser. O sea, que no hay nada bueno en nosotros. Nada bueno. De ahí esta necesidad que Dios obre a través de su santidad en cada aspecto de nuestras vidas. Por eso es tan importante que cuando nos convertamos tomemos un mentor que nos vaya ayudando. ¿Sabe a qué nos ayuda a leer la palabra? A ir desechando las malas palabras, las malas costumbres y empezar a tomar la buena palabra que es del Señor. Eso es lo que nos sirve. En cada aspecto de nuestras vidas. Si era muy mal hablado, tiene que haber un cambio. Si era muy maldiciente, tiene que haber un cambio. Si era muy corajudo, tiene que haber un cambio. Si era de mal carácter, tiene que haber un cambio. El hombre es un ser tripartito. Fue creado con espíritu, alma y cuerpo. Y esto responde a la llamada semejanza divina. Pero esa semejanza divina quedó dañada por el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la palabra de Dios, están destituidos de la gloria de Dios. Fíjese. Mucha gente dice, no, yo no he pecado. ¿Cómo le haces? ¿Verdad? Así que este verso es la meta divina, para que nosotros regresemos a esa vida santa con la que fuimos creados. Dios no ha parado de hacer su trabajo para que recuperemos ese estado original. Desde el momento en que el hombre pecó, Dios hizo la provisión para su salvación. ¿Cuál fue la provisión para nuestra salvación? ¿Se acuerdan? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese. ¿A quién dio? A su Hijo en sacrificio, para que usted y yo estuviéramos aquí. En Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Satanás es nuestro enemigo. Aunque no lo quiera creer, es nuestro enemigo. Así que hará todo lo posible para que sigamos su camino de maldad y muerte. La frase que dice, tú le herirás en el calcañar, se refiere a sus esfuerzos, a los esfuerzos de Satanás de derrotar a Cristo durante su vida en la tierra. ¿Cómo va a derrotar a Cristo? ¿Sabe cómo? Cuando alguien se convierte y regresa al mundo. Es una derrota para el Señor y peor para el que se va. Te herirá en la cabeza. Anuncia la derrota de Satanás cuando Cristo resucitó de los muertos. Un golpe al talón no es mortal, pero un golpe dado en la cabeza sí. A usted le pueden golpear aquí y pues no se va a morir por eso. Pero un golpe en la cabeza, ahí quedó. ¿Por qué cree que Satanás ataca tanto al sacerdote de la casa? Porque es la cabeza de la familia. ¿Por qué Satanás ataca a los pastores? Porque son la cabeza. ¿Por qué lo ataca a usted en su casa? ¿Por qué el sacerdote tiene que estar siempre en la presencia de Dios? Porque mire, los dardos de Satanás son para él. Y de vez en cuando le va a tirar uno a la esposa también, para que le haga la guerra.
Pero allá de usted, si está bien agarrado de la roca que es Cristo, usted va a entender y usted le va a decir a la esposa, como le dijo el Señor a Pedro, aléjate de mí, Satanás, le va a decir. ¿Se fija cómo funciona? Desde entonces Dios busca nuestra santificación, porque sabe que el pecado ha hecho esta separación. La voluntad de Dios es la seriedad de la santificación. Primera de Pedro 1, 15 al 16. Sino como aquel que os llamó santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Si somos hechos a imagen y semejanza de Dios, tenemos que ser como Él. Tenemos que andar como Él anduvo. Tenemos que hablar como Él habló. Debemos ser como nuestro Padre Celestial, santos en todo lo que hacemos. Ser santo significa entregarse o dedicarse totalmente a Dios. Ser separado para su uso especial, estar apartado del pecado y su influencia. Usted puede decir, pero yo trabajo todos los días, ¿cómo voy a ser santo? Sí se puede. Sí se puede ser santo. Usted puede estar en la lumbre ahí, pero si usted está en comunión con el Señor jamás va a permitir que usted caiga. Sí se puede, hermano. Debemos de saber y reconocer que lo que más descuidamos es nuestra santidad. Usted va por la calle, caminando bien tranquilo, y pasa una muchacha acá bien dotada. ¿Y qué hace usted? ¿Sigue así o mira de reojo? ¿Se fija cómo cuesta la santidad? Fíjese el detallito tan pequeño. Y a veces pensamos que el diablo va a venir con cuernos y un trinche, ¿no? El diablo va bien bonito a un lado. Hay otras definiciones de Dios donde se ven sus atributos que reflejan su bondad, su poder y su eternidad, pero con ellos se revela de una sola manera: amor, misericordia, paz y como Dios todopoderoso. Fíjense, todos esos atributos tiene Dios. Esos atributos deberíamos de tener nosotros también, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. Pero a veces es lo más difícil que se nos hace tener y hacer. Sin embargo, cuando hablamos que Él es santo, la Biblia nos dice que ciertamente esa es su naturaleza, pero 3 veces santa. ¿Saben lo que esto significa? Que la santidad de Dios es el más alto y sagrado atributo que tiene. Por eso desde el mismo momento cuando se erigió un lugar para Él en la tierra, mencionó el lugar santísimo donde se revelaría con su gloria. ¿Se acuerda cuando sacó Moisés al pueblo de Israel y lo primero que le dijo a Moisés, dijo, hazme un lugar donde yo pueda posar, donde pueda reposar, donde pueda estar? Y a ese lugar nada más entraban los sacerdotes una vez al año. Y cuando entraban con un cordón y unas campanitas, porque si ese sacerdote entraba en pecado para allá para adentro, lo sacaban muy así ya muerto. Y dejaban de sonar las campanitas y va para afuera. Ahora no, fíjese. Cuando Él fue crucificado y sus últimas palabras fueron, consumado es, hubo un terremoto. Y en ese terremoto Él rasgó el velo que impedía que usted y yo entráramos a la presencia de Dios. Ahora ya no. Ahora usted mismo y usted como sacerdote de casa, usted tiene todo el poder y el derecho de hablar con Dios ahí en su casa, en su baño, en su carro, donde quiera que esté, usted lo invoca y Él está ahí. Fíjese el privilegio que tenemos ahora. Antes no. Antes había que decirle al sacerdote, ore por mí, pídale por esto, pídale por lo otro, porque no podíamos entrar a la presencia.
Pero después del sacrificio de Jesucristo fue cuando nosotros ya tuvimos ese privilegio. En ese lugar el sumo sacerdote entraba una sola vez al año para traer la ofrenda por los pecados del pueblo. Fíjese, Dios es tan limpio que Él no puede ver el mal. Fíjese. Habacuc, capítulo 1, verso 13 al 14, dice, muy limpio eres ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Fíjese. El mal es autodestructivo y nunca está fuera del control de Dios. Él puede utilizar cualquier método, aunque nos parezca extraño para corregirnos o castigarnos, cuando merecemos ser castigados o corregidos. Él usa diferentes maneras. Te puede enfermar, puede permitir que se enferme un hijo tuyo, o puede permitir que tu esposo se enferme, tu esposa se enferme, o que te quiten el trabajo. De muchas maneras nos va a corregir. De muchas maneras. En Hebreos 12:14. No, ese ya lo... Sí. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense. Este versículo nos confronta a todos. En Hebreos se nos habla de seguir la paz. Cuando ponemos juntas la paz y la santidad como requisitos para ver a Dios, se nos hace más difícil, porque son dos condiciones para poder ver a Dios. Fíjense, nos está pidiendo paz y santidad. En un mundo tan atribulado que vivimos, ¿no? Y con tantos problemas, tantas cosas, ¿usted cree que haya paz? Pero todo cristiano tiene que tener paz. El mundo puede estar revuelto, pero el cristiano tiene que estar pensando en su Señor y sabiendo que Él tiene todo bajo control. Sin santidad nadie verá al Señor. Esta es una resolución del corazón y el saber quién es Dios por la necesidad de nuestra alma. Lo que este versículo nos está diciendo es que Dios no admite ninguna condición para acercarse a Él, que no sea a través de la santidad. Nosotros no podemos llegar y decirle, Señor, yo soy buena persona, yo ayudo a mucha gente, no voy a la iglesia, pero yo ayudo a mucha gente. No, nada de eso. Sin santidad nadie podrá ver al Señor. Amén. La voluntad de Dios es la meta de la santificación. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, vamos a llegar a ser santificados. En 1 de Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. ¿De qué sirve que nos haya salvado y todo si seguimos en lo mismo? Si no hay un cambio en nosotros. ¿De qué sirve? Yo siempre digo, es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo estar jugando a la iglesia, estar jugando con Dios. Acuérdese de esto. La palabra de Dios dice, Dios no puede ser burlado. Acuérdese. Todo lo que sembrar el hombre, eso también segará, o sea, cosechará. El pecado sexual siempre hiere a alguien, personas, familias, negocios, congregaciones. Dios creó el sexo para la procreación y el placer, como una expresión de amor entre un esposo y una esposa. Por lo tanto, la experiencia sexual debe estar limitada al matrimonio. 1 de Tesalonicenses 4:3-4 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. La voluntad de Dios es que seamos santos, pero ¿cómo lograrlo? La Biblia nos enseña que la santidad no es una condición que se puede crear por cuenta propia, a través de mucho esfuerzo o buenas obras. Más bien se llega a ser santo en el proceso de vivir la vida cristiana como Dios nos manda.
Es como llegamos a la santidad. Si usted ha aceptado el sacrificio que Cristo hizo a favor suyo, entonces ante los ojos de Dios, usted es considerado santo. Si usted lo ha aceptado. Pero es un proceso después de eso. Tenemos que seguir el proceso. En este versículo el Señor nos enseña que por cuanto a la voluntad de Dios es nuestra santificación, debemos abstenernos de todo tipo de fornicación. ¿Usted entiende lo que es fornicación, verdad? Tener relaciones con otra persona que no sea su esposa. El pecado de fornicación es altamente condenado en la Biblia. Sodoma fue destruida por este pecado. Y hoy en la actualidad sigue siendo la ruina espiritual de muchos creyentes. La sociedad de antes fue tan tolerante con este pecado que parece haber pasado este estilo de vida a la sociedad de hoy. El desenfreno de la inmoralidad sexual ha trastornado tanto nuestras mentes que aún dentro de las iglesias nos encontramos con creyentes que ven normal de tener relaciones sexuales antes de casarse. Pablo nos habla que no hemos sido llamados a vivir en la inmundicia, sino en la santificación. Esto nos confirma el celo que tiene Dios por sus hijos. El pueblo judío usó leyes extremas para anular el pecado de la fornicación. Por eso no es raro que los jóvenes judíos, la mayoría se casan vírgenes. Fíjense. Es una ley. Fíjense que los judíos desde que nacen chiquititos, les ponen de tarea que se tienen que aprender versículos de la Biblia. Cuando empiezan a hablar, empiezan a leer la Biblia inmediatamente y les ponen. No es cuestión de que, si quieres, mijo. No, es obligación. Por eso no era, pero eso no era lo que pensaban los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Usted y yo. El pecado de la fornicación es tan grave porque ahora el cuerpo es del Espíritu Santo. O sea, no podemos andar metiéndonos en otra parte que no sea con nuestra esposa. Porque es pecado ante los ojos de Dios. Fíjese que cuando un esposo tiene relaciones con otra que no es su esposa, fíjese, nomás le voy a decir esto, así cortito, acá no hay niños. Cuando tiene relaciones un esposo con otra persona, todos los demonios de esa persona pasan a él. Y cuando va a tener relaciones con su esposa, todos los demonios se los pasa a su esposa. Fíjese cómo funcionan las cosas. Por eso la Biblia lo prohíbe. ¿Se fija cómo suceden las cosas? Y no solo eso, trae enfermedades, trae otras cosas. 1 Corintios 6, 18 y 19. Mire lo que dice la palabra. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Fíjense, o sea, nuestro cuerpo no es de nosotros y en nuestro cuerpo habita el Espíritu Santo. Los cristianos tienen libertad para hacer lo que pueden llegar a ser para Dios, pero no para ser libres de Dios en su vida. Dios creó el sexo como un ingrediente hermoso y esencial del matrimonio, pero las relaciones sexuales fuera del matrimonio siempre hacen daño a la persona e entristecen a Dios, porque con esto demostramos que preferimos satisfacer nuestros propios deseos en lugar de seguir la dirección del Espíritu Santo. Usted va a preguntar si por qué está hablando de eso. Porque también es referente a la voluntad de Dios. Que respetemos a nuestra esposa y que respetemos el vínculo matrimonial. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos guardemos para su regreso. Que sigamos trabajando, que sigamos aprendiendo. La venida de nuestro Señor nos mostrará un sinfín de acontecimientos mundiales, no solo para que veamos las señales de estos tiempos,
sino para que nos preparemos en santidad para cuando Él venga. Mucha gente y mucho cristiano está asustado por todo lo que pasa. Yo he platicado con ellos y todo lo que dice la Biblia se está sucediendo y están temerosos. No debemos de estar temerosos. ¿Sabe qué sí nos debe de preocupar? Si estamos haciendo la voluntad de Dios. Y si cuando venga el Señor nos vamos a ir con Él o nos vamos a quedar. Eso sí nos tiene que preocupar. Las cosas que suceden van a suceder tarde que temprano. Y ya están sucediendo muchas. Esto significa que debemos dejar que Dios haga el trabajo completo en nuestras vidas, hermano. No nos debemos de preocupar por lo que sucede. Debemos de preocuparnos si nos vamos a ir, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestra familia, con el Señor, o nos vamos a quedar aquí a la tribulación. ¿Qué es lo que va a suceder? Primera de Tesalonicenses 4, 13, 18 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Fíjense. Primero van a seguirse los que murieron en Cristo. Y después vamos a ir nosotros en el arrebatamiento. ¿Cuánta gente se va a quedar? ¿Cuántos de nuestros familiares se van a quedar? ¿Cuántos de nuestros hijos se van a quedar? Qué pregunta, ¿verdad? La resurrección es la gran esperanza de todo creyente. Ya que Jesucristo volvió a la vida, todos los creyentes también volverán a la vida, incluyendo a los que ya han muerto. Por tanto, no tenemos que desesperarnos cuando un ser querido muere o cuando suceden acontecimientos trágicos en el mundo. Dios convertirá las tragedias en triunfos, la pobreza en riqueza, el dolor en gloria y la derrota en victoria. Fíjese qué bonito. Las promesas que Él nos hace. Todos los creyentes de todo el mundo se reunirán en la presencia de Dios, santos y salvos, así como Pablo consoló a los tesalonicenses con la promesa de la resurrección. Nosotros también podemos consolarnos y tranquilizarnos unos con otros con esta gran esperanza de que algún día vamos a estar en la presencia del Señor. La santidad es un estado en el cual no existe en el corazón ira, malicia. Fíjese que si usted está procurando la santidad, fíjese lo primero que no tiene que ser: ira, malicia, blasfemia, hipocresía, envidia, deseos egoístas del aplauso, mundanalidad, engaño, contienda, codicia, ni ningún deseo o tendencia mala. Está difícil, ¿verdad? ¿Se fija cómo podemos agarrar la santidad? Tenemos que desechar todo eso. O sea que si me pegan una cachetada, tengo que poner la otra mejilla. Fíjese. La santidad es sacar del corazón lo que no agrada a Dios y prepararse para el gran evento de su segunda venida. Fíjese. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne, de espíritu, y perfeccionando la santidad en el temor a Dios. Fíjese lo que tenemos que hacer. Bien fácil, ¿va? Facilito. Diga no a las drogas.
¿Se acuerda el anuncio ese que hacían en México? Diga no a las drogas. Ese. Y aquí también había eso. Así que diga no al pecado. Amén. La santidad en la actualidad pareciera ser un producto raro en medio de un mercado lleno de tantas ofertas para agradar los deseos de la carne. Fíjese. Es algo duro. Tantas cosas que hay en el mundo, en el caminar, en la vida diaria. Tantas cosas. Agarrar la santidad o trabajar en la santidad es duro. Pero acuérdese, Dios está con usted y conmigo. Una de las bienaventuranzas que nos convoca a la santidad, esto dice, Salmo 93:5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa, oh Jehová, por los siglos y para siempre. La santidad le conviene a usted tenerla en su casa y me conviene a mí también. El reino de Dios está compuesto de santidad. La santidad es el oxígeno del cielo. Dios resalta su gloria y se hace evidente en todas partes. Dios nunca para algo. Dios nunca para algo que no sea moralmente perfecto. Esto nos da la seguridad de que podemos confiar en Él, pero también Él requiere que hagamos nuestra parte, hermano. ¿De qué sirve que Él trabaje y ponga los medios, pero usted da un paso atrás y no quiere seguir adelante? Dios, mire, Dios es respetuoso. Él nunca se va a meter en la vida de nosotros si no se lo permitimos. Nunca. La única manera de responder a la santidad de Dios es siendo santos, es decir, comprometidos con Dios y ser moralmente limpios. Es lo que tenemos que hacer. Nunca debemos usar medios pecaminosos y fraudulentos para alcanzar una meta, porque Dios dice en Levítico 20:26, habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de los pueblos para que seáis míos, dice. Fíjese. Si usted duda de lo que es santidad y santificación, léase todo el libro de Levítico, todo, léaselo. Usted se va a quedar con los ojos así como que parece que le van a echar gotas, grandototes. Mire, para poder entender si estamos haciendo la voluntad de Dios, necesitamos conocer la palabra, hermano, de verdad. Porque usted va a seguir engañado. Pero si usted cree y está seguro que la palabra de Dios es perfecta y recta para que usted aprenda, léala, hermano. Y verá que cada vez que usted vaya a hacer algo, o vayamos a hacer algo, vamos a pensarla 2, 3, 4, 5 veces antes de hacerlo. ¿Por qué? Porque va a venir a su mente y va a decir, la palabra de Dios dice esto, que no debo de hacer esto. Amén. Así que mire, yo creo que ya se me hizo costumbre terminar temprano. Por más que me regaña mi esposa, no entiendo. Dice que debo de terminar pasadito de las 12. Fíjese. Faltan todavía 5 minutos. Ay. Bueno, póngase de pie y vamos a orar. Créanme lo que por más que me esfuercen a hacerlo largo, no se puede. Pero bueno, Dios es bueno. A veces es mejor hablar poquito y más entendible que hablar mucho y repetitivo, ¿verdad? Amén. Así que yo lo felicito a usted por estar aquí y no eche, hay un dicho muy claro, ¿verdad? No eche en saco roto lo que el Señor tiene para usted. Yo sé que algunos aquí el Señor les habló y van a tratar de componer las cosas y de invitar a Dios a su casa, invitar a Dios a su corazón y dejar de hacer muchas cosas que tal vez estaba haciendo y que por ignorancia o por no conocer la palabra las hacía. Pero ahora con esta palabra usted ya va listo
para enfrentar lo que le venga y lo que Dios tenga para usted. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Yo te pido por cada uno de mis hermanos aquí, Señor, que si esta palabra, Padre, alguno de ellos le sirvió, Señor, la atesore y la ponga por obra, Padre. Que no caiga en saco roto, Padre. Que no caiga en pedregal, Padre. Que no produzca fruto, Padre, sino que produzca fruto al 100%, Señor. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias por cada sacerdote de casa que está aquí representando a su hogar, Padre. Bendícelos en su trabajo. Bendícelos en todo lo que hagan, Padre. Sé con ellos, Padre, en su caminar, Padre. Cuando estén solos en su vehículo, cuando estén solos trabajando, Padre. Cuida todo lo que digan. Cuida todo lo que piensan, Señor. En el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Yo los cubro a todos y cada uno de ellos con tu sangre preciosa, Padre, desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Padre. Yo te pido, Señor, que cada sacerdote de casa, Padre, tome las riendas de su casa, tome las riendas de su hogar, Padre, y no como un macho alfa, como dice el mundo, sino como un hijo verdadero de Dios, del Todopoderoso, Padre, y que saque su Biblia y que la empiece a leer, Padre, todos los días, Padre, hasta que el Señor venga, Señor. Y que le enseñe a sus hijos pequeñitos, Padre, que la palabra de Dios es la más efectiva, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pido, Padre, y espero que cada uno de los que están aquí lo reciban, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Asimismo, Padre, oramos por esas madres, Padre, que se esfuerzan, Señor, por seguir adelante, por leer tu palabra, por darse el tiempo para estar en un estudio, Padre. Bendícelas, protégelas, cuídalas, Padre. Sánalas de toda dolencia, Padre. Sánalas de todo cansancio, Padre. Dales fuerzas, Señor, y dales todo lo que ellas necesitan, Padre. Consuélalas, Padre, en su momento de oración, en su momento de tristeza, en su momento de impotencia, Padre. Consuélala, Señor, en el nombre de Jesús. Y las cubrimos con tu sangre preciosa, igualmente desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Ayúdales, Padre, a que puedan, Señor, orar por sus hijos, orar por su esposo, orar por su familia, Padre, orar por sus padres, Padre, que sean unas guerreras, Padre, esas guerreras, Padre, que no le tienen miedo a nada, Padre, porque saben, Padre, que tú estás con ellas, Padre, a donde quiera y donde quiera que ellas te invoquen, Padre. En el nombre de Jesús yo te pido por cada una de ellas, Padre. Y asimismo, Padre, yo bendigo a cada uno de los muchachos, los jovencitos, los niños que están recibiendo su clase, Padre, conociendo más de tu palabra, Padre. No permitas que el enemigo, Padre, quite nada de lo que ellos han aprendido, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Permite que sus padres, Padre, les ayuden a leer la palabra, a orar, a interceder, a ser hombres de bien, Padre. En el nombre poderoso de Jesús yo te lo pido, Padre. Y hoy esta mañana, Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu visitación. Gracias porque sabemos que tú estás con nosotros en todo momento, Señor. Gracias por este lugar, Padre. Lo bendecimos y lo cubrimos con tu sangre preciosa. Asimismo, Padre, cubrimos todo vehículo, Padre, de los aquí presentes, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Llévalos con bien, Padre, a donde quiera que ellos se dirijan, Padre. Sé tú manejando, Padre. Sé tú el piloto, Padre, de ese vehículo. Ponles ángeles guerreros, ángeles ministradores, que cuiden alrededor de ese vehículo, que ningún hijo del diablo, hija del diablo, Padre, se les atraviese, Padre, y les quiera hacer mal, Padre. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos, Señor. Asimismo, Padre, nos despedimos de aquí, mas no de tu presencia, Señor. Llévanos con bien a nuestra casa, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios me los bendiga y nos vemos el miércoles, si puedo estar aquí.